tenemos a nuestro moderador que va a estar presentándolo a todos ustedes. Tranquilo. Voy a llamar, por favor, nos acompañe el señor Ricardo Pérez Núñez, asesor regional de seguridad vial y lesiones no intencionales. Lo recibimos con un fuerte aplauso de la Organización Panamericana de Salud. En esta ocasión, institucionalidad y cooperación internacional. Le cedo el micrófono. Muchas gracias. Para esta primera mesa temática sobre institucionalidad y cooperación internacional, tenemos el agrado de presentarles a nuestros tres panelistas estrella que tenemos el día de hoy. En primer lugar, Pere Navarro Olivella, director de la Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior de España. Muchas gracias. También contamos con la presencia de Karina Muñoz Matus, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito de Chile, a quien también le agradecemos su presencia. Y finalmente, Manuel Rodríguez Porcel, especialista senior en transporte del Banco Interamericano de Desarrollo. Muchísimas gracias a los tres por su participación. Si están de acuerdo, vamos a dividir esta participación en una primera intervención de 10 minutos de cada uno de nuestros panelistas en el orden que fueron presentados. Abrimos un espacio para el diálogo, para las preguntas, comentarios, reflexiones de los demás participantes y cerramos con una participación breve de puntos a llevarse, conclusiones y demás de nuestros participantes. Entonces, si gusta, Pere, por favor. Creo que tiene una presentación para acompañar su... Si nos la pueden poner, por favor. Buenos días a todos. Un gusto estar en República Dominicana y poder disfrutar de la gente, poder disfrutar del paisaje, poder disfrutar de la gastronomía, poder disfrutar de la música. Ayer me comentaban que este es uno de los países más felices del mundo. Por lo que llevo aquí, podría serlo. Con lo cual, enhorabuena por el país que tienen. Aprovecho para explicarles una pequeña historia. La última asamblea del OISEBI fue en el año 2019, fue en el mes de mayo, fue en Madrid. Éramos todos felices, no había COVID, no había nada. Y fue la República Dominicana la que dice, no, la próxima reunión para el año 2020 la haremos en Dominicana, la haremos en Santo Domingo. Por unanimidad, todo el mundo aplaudió y dijo, sí, el año que viene nos vemos en Santo Domingo. Llegó el COVID, llega la guerra de Ucrania, llegaron incendios, llegaron la inflación, llegó todo. Y a pesar de ello, hoy estamos aquí. Hoy hemos cumplido aquel compromiso de reunirnos en República Dominicana. Y esto yo digo que a veces es nuestra fuerza, demuestra la fuerza de la seguridad vial, la fuerza de trabajar para reducir los siniestros, los accidentes de tránsito y sus dramáticas consecuencias, y la fuerza que nos da el intentar, siempre lo decimos, de que nunca nadie más pase por lo que han pasado tantas y tantas víctimas de los accidentes de tránsito. Este es nuestro objetivo y esto es de alguna manera nuestra fortaleza. Con lo cual, en ello estamos. Y avanzar todos juntos. También sabemos que todos juntos somos mucho más fuertes y que si nos lo proponemos, podemos. Lo que no sabemos cuánto tiempo nos costará, pero si nos lo proponemos, podemos. El título era institucionalización y demás. He hecho 4 ideas para la presentación. Uno es, la primera, la importancia en la seguridad vial de la organización institucional. Cuando quieran poner en marcha una política pública, cualquiera, lo primero que hay que hacer es parar y decir, estoy organizado de forma adecuada para hacer frente a este problema. Es la organización institucional, que nos dará una idea
de la capacidad que tenemos y de la importancia que le damos al problema. Y el Banco Mundial lo explicaba muy bien. Decía, empezó el Banco Mundial y ayudaba a los países a hacer planes nacionales de seguridad vial. Y llegó a la conclusión de que aquello no iba a ninguna parte porque no había una organización adecuada para implementar aquellos planes de seguridad vial, que fue cuando lanzó la recomendación de ir hacia agencias, hacia una organización institucional. La importancia de tener una organización institucional clara, con responsabilidades claras para hacer frente al problema de la seguridad vial. Segundo, la importancia de colocar la seguridad vial en la agenda política. Todos tenemos elecciones. Miren el programa de los candidatos. Si en el programa de los diferentes partidos o candidatos a las elecciones no dice nada sobre seguridad vial, tenemos un problema, porque los accidentes de tránsito es uno de los principales problemas que hay en nuestros países y pocos problemas hay que tengan un coste en vidas humanas como la seguridad vial. Con lo cual tiene que estar en la agenda política. Allá en España lo que hacen es las asociaciones de víctimas, cuando hay elecciones, llaman a los partidos políticos o a los candidatos para que expliquen qué propuestas tienen y llevan en sus programas para hacer frente al drama de los siniestros del tránsito. La importancia de la Asamblea Nacional de Seguridad Vial. La seguridad vial no es de derechas ni de izquierdas, hay que hacer lo que hay que hacer y además está todo inventado. Pero necesitamos que todos los partidos se impliquen. Y esto es la Asamblea Nacional, donde está la soberanía. Y esto se hace pues pidiendo o encargándole a la Asamblea Nacional que cree una comisión en la que están todos los partidos, con lo cual hay cada uno de un partido que se especializa en el tema, conoce, vive y se preocupa por la seguridad vial y que hace un dictamen, cada 4 o 5 años hace un dictamen, propone unas medidas, pero que han participado todos los partidos políticos, con lo cual lo sacas de alguna manera del debate, y haces un tema transversal como un tema de Estado. Pero hay que tener en cuenta la Asamblea Nacional. En definitiva, es la soberanía. Está en la Asamblea Nacional, con lo cual no puede estar al margen de las políticas de seguridad vial. He visto que había una organización como de legislativos, responsables legislativos en los temas de seguridad vial a nivel de regional. Utilícela, esta red, utilícela. La importancia de hacer cumplir la ley de tránsito, la fiscalización. El secreto de la seguridad vial está en hacer cumplir la ley de tránsito. Punto y final. Esto es lo más importante. Si no se cumple la ley, no hay política de seguridad vial. Necesitamos que se cumpla la ley. La ley de tránsito probablemente sea la ley más incumplida de todas las leyes que hay. ¿De acuerdo? Bueno, pero si no, la cambian. Pero una ley tiene que cumplirse. No hay nada que pierda más, que pierde sentido que tener una ley que todo el mundo ha aprobado, que tal, que sí, pero que no la cumple nadie. Esto deteriora todo el sistema. Con lo cual, quédense con la idea de que hacer cumplir la ley de tránsito es la forma más eficaz de reducir los accidentes y de reducir las víctimas de los accidentes. A partir de aquí aparece la policía de tránsito. Es un elemento básico y fundamental la policía de tránsito. Necesitamos policías prestigiadas, respetadas, que hagan cumplir la ley de tránsito. Lo digo porque esos son los puntos débiles en la región en la política de seguridad vial. La imprescindibilidad, la necesidad de una policía de tránsito respetada, prestigiada y encargada de hacer cumplir la ley de tránsito. Y luego, además, claro, la policía de tránsito lo que te hace es poner las denuncias, los componendos. Pero esto hay que tramitarlo, esto hay que pagarlo. Las sanciones se cumplen, si no, todo el sistema se hunde. Con lo cual, la importancia de la tramitación y el pago de las sanciones es fundamental, es donde descansa el éxito. Importancia también de concentrar los esfuerzos en los elementos básicos de la seguridad vial. Y olvídense de todo, la seguridad vial es una enciclopedia, es inmenso, es inabarcable, sí. Pero el alcohol y las drogas, el cinturón de seguridad, el casco y la velocidad son los elementos básicos y fundamentales para conseguir reducir los accidentes de tránsito
y sus consecuencias. Luego también hay un elemento que nosotros destacamos, que son los multireincidentes. Son pocos, pero que nosotros los teníamos yo en el despacho con 15, 20 denuncias cada año. Algo hay que hacer para aquellos que actúan con desprecio de la ley, creando un riesgo. Son pocos, pero crean mucho riesgo a todos los demás. La importancia pone del Código Penal. No puede mantenerse al margen la Administración de Justicia, el Código Penal, del tema de seguridad vial. El problema es demasiado importante como para prescindir del ámbito del Código Penal. Y el Código Penal no debe usarse solo cuando ha habido un muerto o un herido. Esto va de suyo. Tiene un efecto como tiene que hacer una política como preventiva. ¿Qué hacen? ¿Qué se recomienda? Pues bueno, vale, conducir con alcohol es una infracción, pero conducir con el triple de alcohol de la tasa permitida, con el triple de la causa de la tasa permitida, esto ya no es una infracción, esto es un delito y esto va al Código Penal, ¿de acuerdo? O sea, alguien que va ciego de alcohol, ¿hemos de esperar que mate a alguien para aplicar el Código Penal? No, sabemos que cualquier cosa que se le cruce se lo va a llevar por delante, con lo cual utilicen el Código Penal. Lo mismo pasa con la velocidad, es decir, vale, cuando hay exceso de velocidad tiene una infracción, tiene una sanción económica, además sí, pero conducir a 200 kilómetros por hora en una carretera, esto ya va más allá. Esto ya sabes que cualquier cosa que te salga por delante se lo va a llevar, con lo cual no esperemos a que haya matado a alguien para aplicar el Código Penal. Pongámoslo antes. Esto, digo, son buenas prácticas en que yo creo que vale la pena distinguir. Y la importancia de los datos. Sin datos no hay política de seguridad vial. Así de claro. Por esto hay los observatorios de seguridad vial, nacionales de seguridad vial, porque los datos te dicen dónde tienes el problema. Y los datos te dicen, cuando tomas medidas, si vas mejorando o vas empeorando. Es decir, los datos es un elemento fundamental dentro de las políticas de seguridad vial. Recuerdo nosotros un dato que nos llamó la atención. En España, en el 2019, por primera vez, cuando cerramos todo, nos dimos cuenta de que tenemos más muertos peatones, ciclistas y motoristas que sobre 4 ruedas. Es decir, al final, el sector de la automoción ha hecho un esfuerzo inmenso de mejora de la seguridad de los vehículos, pero la mejora de la seguridad de los vehículos para el conductor y los ocupantes del vehículo, con lo cual el riesgo ahora lo hemos llevado fuera a peatones, ciclistas y motoristas. Pero estos son los datos, los que te lo dicen y te dice, oye, ya está bien con apunta ahora a la protección de los usuarios vulnerables. Yo creo que ya han pasado los 10 minutos, ¿sí? Podríamos continuar, ¿eh? El tema este es enciclopédico. ¿Sí? Listo. Muchas gracias, Pere. Karina, si gustas hacer tus reflexiones, por favor. Aquí sentada o allá, donde gustes. Hola, ¿se escucha? Ahí sí, ya. Hola, buenos días. No, buenas tardes todavía. Buenas tardes ya. Me estoy súper desorientada con la hora, pero buenas tardes a todos y todos. Muchas gracias por la invitación. Reitero los agradecimientos que dio Pere por estar acá. Es un gusto, es un placer estar en este país, en esta región. Nosotros, sobre todo, que venimos de muy lejos, que cualquier viaje nos toma demasiada hora, que venimos de un lugar mucho más frío, un poco más frío en general, en temperatura y en socialización, porque nosotros no somos tan alegres como ustedes. Carla y yo, que somos las representantes de Chile, tenemos esa alegría porque somos así de naturaleza, pero en general los chilenos somos un poco más apagados, así es que es un gusto estar aquí en este país donde la alegría es contagiosa, donde el clima es exquisito. No estamos diseñadas para este clima, por cierto, pero nos gusta, lo pasamos bien, así es que se agradece la cordialidad, la alegría, la bienvenida y el poder disfrutar este lugar tan hermoso.
Bueno, Pere lo dijo todo anteriormente, es súper complejo hablar de temas, bueno, el gran tema del panel es la institucionalidad y la cooperación internacional. Voy a partir hablando del tema de la institucionalidad, que es un poco un dolor que tenemos en Chile con la CONACET. Tenemos muy claro que los objetivos de desarrollo sostenible nos están poniendo metas en materia de seguridad vial, de reducción de fallecidos y lesionados graves en el tránsito, y además el objetivo de este segundo decenio también nos plantea este gran desafío. Y entendemos que para implementar el plan mundial que hablaba Ricardo anteriormente y para lograr esta meta es necesario avanzar con institucionalidad robusta y tener ciertas cosas que Pere las mencionó perfecto, pero que quiero enfocarme en 3 grandes cosas. Primero, que sea una prioridad política y reconocer a la seguridad vial como un valor fundamental en nuestros países. Eso es bastante claro, es súper necesario, y me gustaría recalcar que en Chile este gobierno de nuestro presidente Gabriel Boric por primera vez incorporó a la seguridad vial dentro de un programa de gobierno. Nunca antes había estado explícitamente descrito ni destacado como un objetivo a alcanzar en ninguna administración anterior, y esta fue la primera vez. Obviamente tenemos muchos más desafíos que solamente declararlo, tenemos que pasar de la declaración a la acción, pero por lo menos ya hay un gran paso al declararlo como una prioridad política. En segundo lugar, tener los marcos legislativos muy claros y tener un mandato legal para poder ejecutar todas las acciones necesarias que necesitamos para avanzar hacia la meta que nos hemos propuesto de reducción de fallecidos y lesionados graves en el tránsito. Y para ello también se requiere financiación. 3 grandes cosas, muchos otros temas ya los mencionó Pere, pero quería destacar en esas 3 grandes cosas. En particular en Chile, el año 2017 se actualizó la Política Nacional de Seguridad de Tránsito y se construyó una Estrategia Nacional de Seguridad de Tránsito que fue elaborada en conjunto, fue co-construida entre distintos actores del mundo público, todos los ministerios que son parte de la CONACET, el organismo que me toca representar en esta ocasión, además de otros organismos públicos, empresas del mundo privado, organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones de víctimas, académicos, expertos en movilidad, en tránsito y en seguridad vial, y entre todos co-construimos y fijamos una serie de medidas y una meta a alcanzar de aquí al 2030. Eso es clave, como decía Pere anteriormente, de nuevo, porque necesitamos a la sociedad completa consciente de la necesidad de avanzar en estos temas y de que las muertes en el tránsito no son tolerables, los necesitamos a todos. No es solamente un rol del Estado, sino que es un rol de la sociedad en su conjunto. Y dentro de esa política y de esa estrategia se estableció en Chile como una necesidad avanzar en un cambio institucional que tenemos dedicado a la seguridad vial. Nosotros, para que ustedes entiendan, somos una comisión de carácter asesora del presidente o la presidenta de la República, que tiene una figura interministerial. Está compuesta por 10 ministerios más Carabineros de Chile y que tiene como objetivo proponer planes, programas, medidas para avanzar en la meta de reducción de fallecidos y lesionados graves en el tránsito. ¿Cómo lo hace? Coordinando la acción entre todos estos organismos. Sin embargo, desde su creación en el año 93, ya vamos a cumplir 30 años, aprovecho de comentarle, este año cumplimos 30 años siendo una comisión asesora, avanzando en materia de seguridad vial en el país. Por supuesto, hemos bajado nuestra tasa de fallecidos cada 10.000 vehículos de un 12.5 el año 92 a un 2.8 el año 2022. Sin embargo, la cantidad de muertos que tenemos en Chile sigue siendo prácticamente la misma, 1.700 ese año, 1.745 el año pasado. Por lo tanto, no podemos considerar que estamos ganándole esta batalla a esta pandemia permanente, sino que necesitamos más fuerza, y una de esas acciones es precisamente darle brazos más robustos a nuestra institucionalidad, que lamentablemente no los tiene hasta el día de hoy. Es una estructura que es extemporánea, que no tiene tantas facultades, que no recoge sustancialmente todo lo que hoy sí ejecutamos, porque si no lo hacemos, ¿quién lo hace? Pero no lo estamos haciendo, como nos decía un abogado colega en CONACET, lo estamos haciendo en la alegalidad, más o menos, pero hay que hacerlo. También tenemos ejes que están bastante desatendidos porque no tenemos las facultades para hacerlo, y para avanzar, como decía Pere, necesitamos tener el cuerpo normativo, las espaldas normativas legales para poder desarrollar eso. Por ejemplo, en el caso nuestro, la atención a víctimas. No tenemos facultad para hacerlo y sabemos que es necesario. Hemos articulado alguna solución, algunas medidas, pero que terminan siendo medidas parche porque no tenemos la facultad para avanzar con mucha más fuerza en ello. Es además un problema permanente
y siendo un problema permanente requiere una acción permanente y un órgano robusto que aborde de manera permanente y con decisión este problema. Y nuestra institucionalidad no está alineada con las recomendaciones internacionales. Bien veíamos que Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud, se acordó que es necesario avanzar a una figura de agencia, o bueno, el nombre que sea, pero que tenga una robustez institucional y un financiamiento, por cierto, para avanzar con decisión en esto, y estamos un poquito desalineados en ese sentido. Y obviamente ya tenemos compromisos nacionales, y entendiendo todo eso, es que el gobierno del presidente Gabriel Boric también entendió esta necesidad, recogió esto, y estamos trabajando para convertir finalmente a la CONACET en una agencia. Esperamos que dentro de esta administración se logre concretar eso, que nos podamos poner a la par de muchos de los países que están aquí presentes, que tienen agencias mucho más robustas, para poder avanzar con mucho más decisión, con más compromiso a esta meta de reducción de fallecidos y lesionados graves en el tránsito. Y además tuvimos nosotros, como les decía, CONACET es un comité de ministros, es una comisión. Este comité de ministros sesionó en enero de este año y acordó como prioridad política avanzar hacia esta agencia. Por lo tanto, esperamos nosotros alinearnos a esa necesidad mundial que existe, y que podamos también contribuir a la meta que nos hemos planteado a nivel mundial, a nivel de la región, con decisión, con mucha más fuerza, con las espaldas legales normativas para poder ejecutar todas las acciones que ya sabemos no están inventadas, ya están desarrolladas, sabemos hacia dónde hay que ir, cómo hay que ir, y necesitamos las espaldas para poder avanzar. Esa es la reflexión que hago en torno al tema institucional. Esperamos poder, en una próxima instancia de esta reunión, poder contarles que ya hicimos un check con esa gran medida que para nosotros es bastante fundamental y que es una demanda, además, desde la misma sociedad civil, que ha entendido que nuestra institucionalidad no recoge la necesidad que tenemos para avanzar con decisión en estos temas. Así esperamos, Karina. Te deseamos el éxito en esto. Por favor, Manuel, tus reflexiones sobre la institucionalidad y cooperación. Bueno, muy buenos días, tardes ya, a todos los presentes. Agradecerles siempre la invitación que nos hacen desde el Gobierno y todos los países al BID a participar en estas asambleas. Muchas caras conocidas, me da gusto encontrarme con muchos de ustedes después de tantos años trabajando juntos en diversos países, con Roy en Costa Rica, comentaba con Pere trabajar en Colombia desde la creación de la agencia, me encontré con Alejandro de Uruguay, que también coincidimos en algún otro evento, y bueno, los que nos dedicamos a promover la movilidad segura y la seguridad vial, pues siempre poniendo el granito de arena con conocimiento e intercambio de experiencias en estas asambleas. Entonces, nada, sirva para agradecerles y dar la bienvenida a República Dominicana. Desde el grupo BID y en representación de mis colegas que trabajamos en todos los países y interactuando con las agencias estatales en América Latina y el Caribe, promoviendo siempre política pública en torno a la seguridad vial y a la movilidad segura. Ya los colegas expusieron muchos de los temas que yo tenía planteados acá, pero por no repetir, centralizaré en 3 o 4 mensajes para que también abramos a la discusión. Muchos de los países identificamos que todavía sigue habiendo brechas en cuanto a conocer dónde están los puntos críticos en materia de infraestructura. Pareciera que esto es lo más sencillo, pero encontramos que todavía o no hay suficiente data, levantamiento de información, para ver cómo la infraestructura, no solamente a las grandes autopistas, sino también, sobre todo en las regiones, a nivel regional y a nivel municipal, se producen los accidentes. Encontramos que las normas de diseño de la infraestructura todavía sigue siendo un desafío porque o no contemplan la seguridad vial en todas sus dimensiones y todavía se sigue, digamos, pensando que puede ser un tema de señalización horizontal y vertical. No es así. Hay muchos componentes que hay que corregir en la propia infraestructura. Muchos de los caminos de las carreteras que pasan hoy día, que son rutas centrales, departamentales, troncales, conviven con los ámbitos urbanos y es ahí donde se producen muchos de los accidentes, ¿no? Entonces hay que tener una visión más amplia, más holística en el diseño de la infraestructura y para eso se requiere actualizar y modernizar los reglamentos de diseño, de tránsito, de caminos, de autopistas, de caminos secundarios y de caminos rurales en muchos de nuestros países. Ahí República Dominicana ha venido dando pasos importantes.
desde el banco hemos venido colaborando con esa revisión, actualización del reglamento de diseño de carreteras, caminos y de puentes, y ya está en la fase de consulta pública y paso al Poder Ejecutivo para su aprobación. Ese reglamento es muy relevante porque incorpora los temas de seguridad vial muy fuertemente, desde toda la perspectiva del diseño geométrico hasta el espacio público, la iluminación, la peatonalización, pasos peatonales, pasos para diferentes usuarios de la vía, y también tiene un componente muy fuerte en cómo se diseñan con parámetros de resiliencia climática. El segundo punto que quería comentarles es en cuanto a… Pensamos en seguridad vial y es un componente dentro del entorno de la movilidad. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos que muchas veces en las políticas de nuestros países se sigue, al menos siendo tímidos al momento de priorizar al usuario en las vías, ¿no? Hay que recordar un poco la pirámide de la movilidad, ¿no? En la parte de arriba debe estar siempre el peatón, el ciclista, los que realizan movilidad activa, ¿verdad? Modos no motorizados, y en la parte baja de esa pirámide, pues el vehículo particular. Encontramos que cuando uno hace estudios de análisis de demanda y de movimiento, siempre de los millones de vehículos que se desplazan habitualmente, su capacidad es muy baja. Significa que la mayor parte de la población se está todavía movilizando en carros o vehículos particulares. Para generar una movilidad urbana más segura debemos, como también está haciendo el Gobierno de la República Dominicana y seguramente ustedes en sus países, priorizar esa política pública de transporte público y de priorización del peatón, de la bicicleta y de los modos activos en nuestras ciudades. Esa integralidad de acciones de priorizar en ese orden a los usuarios de la vía pública va a hacer que haya un cambio modal o al menos alternativas para que la gente se desplace de una manera más segura. Entonces, de aquí una invitación a no tener miedo a quitarle espacio al vehículo particular, porque esas han sido parte de las enseñanzas que hoy día países de Europa y de otras latitudes ha tomado muchos años llegar a tener política pública para priorizar al peatón y a otros usuarios, y pensamos que esa replicidad, esos errores que se cometieron en aquel momento no pueden replicarse en la región. Entonces, hay una enorme oportunidad para que ustedes, a través de esas políticas públicas de transporte público y de movilidad sostenible, podamos interceder y no llegar a cometer esos mismos errores. El último punto, para pasar la palabra, en cuanto a las instituciones, claramente hay un liderazgo de las agencias en los países, pero efectivamente, como se comentaba, hay que dar un paso más, hay que dar recursos suficientes para que estas agencias autónomas de alto nivel político tengan autonomía y tengan capacidad para implementar las acciones. En muchos países, como acá, ya se han definido leyes, reglamentos, normativas, pero para notar y para incidir en la reducción de siniestros que redunden en una reducción de muertos, hay que tener recursos y hay que coordinar con otras agencias. Y en esos recursos conviven varios otros actores. Sin duda, la autoridad reguladora tiene un rol importante, los ministerios de Obras Públicas tienen un rol importante, el Ministerio de Salud para la atención a las víctimas y definición de esas políticas también tiene un rol importante, la autoridad fiscalizadora, en este caso la DGSET en República Dominicana, tiene un rol prioritario, necesita recursos, necesita efectivos, necesita equipos y necesita mayores medios para poder fiscalizar en las calles y atender a la población en el día a día. Otras entidades como Procuraduría, como el sistema judicial también necesita recursos para que toda esa tramitología, cuando hay sanciones, si hay expedientes, si hay multas que tienen que cobrarse, pues llegue a un buen fin. Hay toda una cadena de actores que hay que alinear con acuerdos institucionales y recursos en cada una de esas instituciones para que la problemática y el flujo de esa tramitología se atienda de manera efectiva. Lo dejo por acá y seguimos conversando. Muy bien, muchas gracias. Muy interesantes reflexiones de nuestros panelistas. Quisiera abrir este espacio para escuchar más reflexiones, comentarios, sugerencias. Ahí la mano levantada, no sé si alguien nos puede ayudar. Si no, aquí llevamos otro micrófono. Creo que nos quedamos los micrófonos todos acá arriba. A ver si adelante. Muy buenos días a todos. Bueno, estamos por acá en representación de
bueno, 3 instituciones más bien. Una es una institución que está trabajando en el tema del transporte público en la República Dominicana, que es el Fideicomiso para el Desarrollo de Proyectos de Transporte, donde aquí voy a apoyar a Manuel, que estaba hablando de que también hablamos de la movilidad segura. Y es también un eje muy estratégico cuando hablamos de los planes que tenemos al 2030. Entonces, básicamente debemos complementar, no solamente es el área de tránsito, no solamente es el área de los ciclistas, también hablamos del transporte público. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros vayamos creando estos sistemas de transporte público, asimismo, vamos quitando lo que es la exposición de las personas, por ejemplo, todos los vehículos, ¿verdad? Los choques viales que hay con vehículos, y llevamos a estas personas en un sistema que es seguro. Aquí en la República Dominicana ahora mismo se están trabajando 2 sistemas importantes integrados de transporte público. Ahí voy a apoyar a Hugo, ¿verdad?, que esta parte no se mencionó, que es básicamente un sistema integrado de transporte en Santiago de los Caballeros, que es la segunda ciudad de nuestro país, y también el sistema integrado de transporte de acá de Santo Domingo. O sea, estamos en ese procedimiento, en ese proceso, que prontamente ya cuando vuelvan, ¿verdad?, y seamos sede nuevamente, seguro que ya muchos de estos sistemas van a estar implementados. Y esto va a ayudar muchísimo a reducir las muertes por choques viales. Ese es un tema. El otro tema es la otra institución, la que represento, que es la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Las universidades necesitamos, ¿verdad?, lógicamente mayor participación en los observatorios. Como mismo dice, me voy casi todo por la línea de Manuel, que mencionó esos puntos importantes, donde desde las universidades podemos apoyar con ese recurso humano, ¿verdad?, no solamente para bajar los costos, ¿verdad?, porque tenemos esos recursos, esos estudiantes que están ávidos, estudiantes, por ejemplo, de la carrera de Ingeniería Civil, que es la que yo represento, pues entonces nosotros trabajamos mucho en estos levantamientos. Por ejemplo, ahora mismo nosotros tenemos 200 estudiantes en las calles haciendo inspecciones de seguridad vial, porque queremos aportar de alguna manera desde nuestro ámbito, ¿bien? Entonces, también ahora mismo estamos trabajando lo que es la maestría en transporte, la maestría en seguridad vial. Hicimos un proyecto con el BID que fue de formación en todas nuestras provincias del país, un curso de introducción a la seguridad vial que hicimos con el Banco Interamericano de Desarrollo. Es decir, que estamos prestos y abiertos a estar aportando también desde el compromiso que tenemos todos con la seguridad vial, ¿bien? Y otro tema importante, ya la tercera, y ya se me van mis 3 minutos, es la sociedad civil, señores. Nosotros no podemos, como instituciones, represento también una institución, no podemos estar de espalda tampoco a la sociedad civil. La sociedad civil se ha organizado, nuestro país tiene muchas organizaciones, muchas fundaciones que estamos trabajando, yo lo digo porque soy voluntaria en muchas de las fundaciones, en pro de la seguridad vial, en pro de la educación vial. Entonces, ¿qué es? Es integrar también esas fundaciones, integrar la sociedad civil en nuestros observatorios, en nuestras instituciones, o sea, donde sea, ¿verdad?, que sea posible. ¿Por qué? Porque entre todos debemos de acabar con este mal y esta real pandemia que tenemos en todos los países. Así que nada, esa es mi participación. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Tenemos espacio para otra pregunta. Acá está el caballero. Saludos. Miguel Calderón, de Biocaminero RD. Somos la primera escuela de caminero del país. Decidimos tomar esa iniciativa, ya que la mayoría de los conductores de vehículos pesados aprendieron de forma empírica y hemos tratado desde nuestro punto de vista aportar lo más que podemos para mejorar y que se cambie la percepción que hay ante los conductores de vehículos pesados. Hablar mucho de lo que ya tenemos quizás es olvidarnos de lo que nos hace falta. Y creo que de las cosas que son necesarias en nuestro país y en los países que no lo sea, que no lo haya, que también se implementen, creo que sería muy importante tener áreas de descanso. Los conductores de vehículos pesados en nuestro país conducen de una manera inadecuada, sin ningún tipo de control, por
horas indefinidas de jornada de trabajo. Creo que tener áreas de descanso con algún tipo de servicio básico, como un baño, una cafetería, pudiese ser un potencial para evitar futuros accidentes. Recuerden que los conductores de vehículos pesados también conducen vehículos livianos y trabajar en su formación va a ser un efecto en cadena. Los conductores de vehículos pesados son los que comparten las vías con sus familiares, con ustedes mismos, y protegernos y prepararlos es de vital importancia. También estas áreas de control de fatiga ayudarían a disminuir grandemente los accidentes. Tenemos bien a conocer que los camiones o los vehículos pesados tienen el menor índice de accidentes en el país, pero no está de más que podamos aportar en disminuir más ese número. Hemos propuesto en varias ocasiones las rampas de arena que evitan en esos puntos neurálgicos que existan accidentes innecesarios. Esto también va de la mano con la pronta respuesta a estas colisiones que ocurren, que a veces son mínimas, pero el tiempo de rescate o de movilizar el accidente es lo que implica a futuros accidentes dentro del mismo, y a veces un accidente que puede ser un roce de un vehículo y otro puede transformarse en muertes. Y por eso creo que se debe de crear la logística para poder levantar esos accidentes de una manera más efectiva. Uno de los puntos también sería la medición del nivel de alcohol en los conductores y volver a implementarlo, que está un poquito reducido, y la supervisión en los excesos de carga. Los vehículos de carga están diseñados para un cierto tonelaje, y cuando excedemos esos límites, ya los accesorios, los frenos y demás no están acorde a la capacidad de dicha carga. Y también crear un departamento que pueda supervisar el funcionamiento correcto de esos equipos. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra participación en el tema de institucionalidad, cooperación internacional? Por favor, Ángel. Ahí está llegando el micrófono. Sí, buenos días aún. Bueno, una pregunta sencilla, pero que podría ser muy útil para nuestro país en el proceso de transformación en el que se encuentra. Y es que con relación a la organización institucional en sus países, fuera del avance en la legislación, que es a partir del cual se establece la creación de las agencias para la coordinación en el tema de la seguridad vial, ¿qué otras experiencias o mecanismos se podrían hacer mención en sus países que fortalezcan todo este tema de la organización institucional? Por ahí va un poco la idea, o sea, fuera de la parte legislativa, si nos pueden compartir desde sus experiencias algunas de estas iniciativas que han utilizado para fortalecer todo el tema de la organización institucional. Muchas gracias, Ángel. Y añadiría yo una pregunta más que me interesa mucho su opinión sobre el papel de los organismos multilaterales en la cooperación internacional. ¿Cómo la perciben ustedes desde las agencias? Y pasaremos también a, si gustas, Pere, por favor. Sí, así. Voy a intentar de forma muy breve contestar algunas de las preguntas. Uno hablaba sobre la movilidad segura. Vamos a ver, los que trabajamos en seguridad vial, hace tiempo descubrimos que la movilidad es básica y fundamental para que funcione la seguridad vial. Si la política de movilidad funciona, es buena, la seguridad vial puede funcionar. Si la política de movilidad es el caos, la seguridad vial nunca va a funcionar. Por esto hace tiempo que pasamos a hablar de movilidad segura y hablamos de movilidad segura. Un ejemplo sobre la importancia de la movilidad.
Habrán oído decir que en España bajaron los accidentes, porque se puso en marcha la licencia de conducir por puntos. No es del todo verdad. Bajaron los accidentes porque hicimos una gran inversión en ferrocarril. Hay una gran red de ferrocarril y miles de viajes que se hacían por carretera con el riesgo consiguiente pasaron al ferrocarril. Y por esto es por lo que bajaron los siniestros y las víctimas en España. Es decir, tiene que ver con la movilidad. También les diré, y esto todos lo saben, que las ciudades, el futuro de las ciudades, se juega en el terreno de la movilidad. La ciudad que resuelva bien su movilidad atraerá inversiones y talento, pero las que no lo resuelvan bien van a quedar atrapadas en la congestión, en el ruido y en la contaminación. Con lo cual, atención al tema, a la importancia del tema de la movilidad. Luego hablaban aquí sobre el tema de la universidad. Que sepa que en España, el año pasado, hemos puesto en marcha un título reglado, es 2 años, es formación profesional, sobre titulados superiores en movilidad segura y sostenible. No teníamos titulados en movilidad segura y sostenible. Las municipalidades nos buscan gente, expertos en movilidad segura y sostenible. Las empresas están creando un departamento de movilidad. Los polígonos industriales están creando también su gerente de movilidad. Es decir, es una profesión emergente y con futuro. Con lo cual hay que buscar algún tipo de formación regulada, ya son 2 años, en temas de movilidad segura y sostenible. Sociedad civil, solo les diré una frase. Esto de los accidentes de tráfico, esto es demasiado importante para dejarlo solo en manos del gobierno. ¿De acuerdo? Es decir, hace falta la sociedad civil que se empodere de un problema que es de todos y no sirve que me lo resuelva el gobierno. No sirve. Es un tema de empoderamiento de la sociedad civil. Y los profesionales, es verdad, los profesionales son grandes conductores, es verdad, lo han dicho por aquí que tenía menos accidentes, lo que pasa es que también es cierto que cuando hay implicado un vehículo detrás de un camión o una cosa, los resultados acostumbran a ser algo más graves. Me imagino que zonas de descanso, no sé, por lo que yo he visto aquí, bares con grandes aparcamientos y demás, poco a poco hay. En fin, no es, debería haber, pero y el control del tiempo de conducción y tiempo de descanso. Volvemos a lo mismo, policía de tránsito, ¿vale? El que controla el tiempo de conducción y descanso, es decir, el que controla todo la información que hay, es la policía de tránsito. Y por último, sobre el tema internacional. Vamos a ver, primero, los problemas son parecidos, con lo cual las soluciones no pueden ser muy distintas. Punto 1. No es que cada uno tenga una cosa rara que resolver. Los organismos internacionales recogen de alguna manera toda la información y sacan recomendaciones, sacan documentos muy importantes y luego ayudan, financian y demás. Es decir, yo daría dos, en mi opinión, en la experiencia española. Primero, hay que estar con los organismos internacionales, hay que estar para saber por dónde van las cosas. Y siempre hay ideas y luego hay ayudas de financiación de infraestructuras, de transporte colectivo, que conviene aprovechar. Una. Y la segunda experiencia nuestra es buscar un país que te encuentres cómodo, parecido al tuyo, para hacer el camino juntos. Y haces el camino juntos. Oye, y vas cada 2 meses, oye, ¿tú qué estás haciendo? Oye, yo estoy haciendo. Intercambias e intentar hacer el camino juntos. Yo creo que esta es también una buena práctica en políticas de seguridad vial. Excelente. Karina, por favor. Bueno, pero ella respondió la mayoría de las preguntas, así que yo me voy a aprovechar y me voy a ir al tema que tú planteaste, Ricardo, de la cooperación internacional. Y para eso quisiera citar a Nicanor Parra, que es un destacado antipoeta chileno, que dice, tú consumes 2 panes
Yo consumo un pan, el consumo promedio per cápita es de un pan. Perdón, tú consumes 2 panes, yo consumo ningún pan, el consumo promedio per cápita es de un pan por persona. Por lo tanto, esa es una realidad que vivimos varios países, es el dolor. Así nos sentimos en Chile muchas veces con este tema de la cooperación internacional y creo que a muchos países les pasa también, porque creemos que estamos convencidos de que la variable de decisión de estas ayudas internacionales no puede ser únicamente el ingreso per cápita. Existen un montón de otras consideraciones a tener en cuenta, por ejemplo, las necesidades que hay internas, el recurso que se le destina a la seguridad vial, los indicadores de desempeño que tenemos los países, porque lamentablemente sigue muriendo gente en todos nuestros países, en todos, y necesitamos que esas ayudas lleguen hacia todos para combatir esta pandemia. Como bien decía allá la amiga de la universidad, es una pandemia permanente y silenciosa que necesitamos seguir abordando y abordando entre todos, incluso con la cooperación internacional. Quería detenerme ahí porque es imperativo que las agencias internacionales, los organismos internacionales que están prestando apoyo para infraestructura, para un montón de proyectos, consideren otras variables y no únicamente el ingreso per cápita. Eso quería comentar. Muchísimas gracias, Karina. Manuel. Sí, comparto las apreciaciones. Efectivamente, del apoyo que los organismos internacionales pueden brindar únicamente no puede ir relacionado con esto. Desde el BID y otras agencias, el Banco Mundial e incluso las ayudas bilaterales vienen muy directas con los gobiernos en sus países, en diferentes ámbitos. Temas de asistencia técnica no reembolsable, que son mecanismos muy habituales que se destinan para poner en marcha iniciativas, regulación y proyectos donde se identifica un trabajo conjunto con el gobierno, y luego pues un potencial apoyo financiero para la implementación de determinados proyectos de movilidad, transporte público, infraestructura, en otro orden, ¿no? Pero efectivamente el apoyo está, la generación de conocimiento, el compartir experiencias, el hacer intercambio entre países, es algo que se suele hacer con bastante frecuencia. En República Dominicana ya lo están haciendo con Costa Rica, se acercaron, están intercambiando. Pienso que estos espacios de diálogo entre ustedes son muy relevantes para hacer esas conexiones y trabajar conjuntamente y eventualmente aproximarse a los organismos internacionales donde se puede brindar una mano amiga para generar ese intercambio con mayor fluidez, organizar esas visitas técnicas o poner en marcha algún mecanismo de cooperación. Me gustaría responder a Ángel, que planteaba cómo desde la institucionalidad, más allá de la ley, se puede hacer una mejora para implementar toda la política de seguridad vial, sabiendo todas esas aristas que estamos comentando. Mire, yo creo que el caso chileno es muy relevante, ¿no? El tener una agencia que dependa o que reporte directamente a Presidencia, ¿verdad? Es algo muy importante porque tiene la máxima conexión, ¿verdad? Política, pero también tiene el brazo de poder coordinar con otras agencias, con otros actores dentro de las diferentes secretarías o ministerios en los países. El tener una institucionalidad lo más arriba posible genera esa visión desde arriba hacia abajo, ¿no? Eso es muy relevante. En el caso de Dominicana, ustedes como autoridad reguladora, el Intrant, ya por el mandato de la ley 6317, creo que tienen esa oportunidad para establecer esos acuerdos, ¿verdad?, interministeriales, interagencias con otras entidades del Estado que les permitan poner en marcha esas mesas de trabajo conjuntas. Esos acuerdos deben de darse, deben priorizarse en cada uno de esos ministerios la prioridad del tema y deben destinarse, como mencionaba antes, recursos, cada uno la parte que le toca para implementarlo, ¿no? Pero esa coordinación interinstitucional o viene de arriba o lo tienen que generar cada país de acuerdo a su conformación institucional, viendo quiénes son los actores y generando esos acuerdos dentro del gobierno. Muchísimas gracias. Bueno, se ha hablado hasta ahorita de la importancia de la creación de las agencias o organismos coordinadores de la seguridad vial como una forma para crear y dar seguimiento a la política de seguridad vial, la importancia de fortalecer legalmente los contextos de los países para cumplir mejor el rol de estas agencias, la importancia de fortalecer y robustecer, digamos, el rol que puedan ejercer de alguna manera al interior de los países. Se ha destacado la importancia de encontrar, digamos, puntos críticos en donde se pueda trabajar con acciones importantes de infraestructura
vial específica, la importancia de establecer normas de diseño, reglamentos, no solo en la parte urbana, sino en la parte más rural, la importancia de que existan recursos suficientes desde el propio mecanismo legal hasta y que permitan eventualmente implementar estas mejoras que son necesarias, y la importancia de priorizar una política de movilidad sostenible, segura, buscar modos menos motorizados y más saludables. Y de alguna manera también se ha hablado sobre la importancia que tienen los organismos internacionales, de estar con los organismos internacionales y que nosotros estemos en todos los países también trabajando para apoyar los esfuerzos locales. Me llevo ese tema de tarea, busquemos otras formas de llevar, digamos, el beneficio de la cooperación técnica a todas las realidades, no solamente a donde nosotros unilateralmente consideramos que es necesario, y por supuesto el poder de trabajar con países como el nuestro y de promover el diálogo entre países para crear sinergias y intercambiar experiencias que permitan a ambos países seguir avanzar. Esas han sido mis digamos, reflexiones. Por favor, el público tuviera alguna otra pregunta puntual, reflexión que quisiera hacer, y aprovechar a nuestros ponentes. Por favor, Alma. Gracias, ¿me escuchan? Buenos días a todas y todos. Alma Chávez, de la Federación Iberoamericana de Asociaciones contra la Violencia Vial. Quiero dejar, más que pregunta, una reflexión. ¿Cuántos muertos más en nuestra región? ¿Cuántos? ¿Cuántos lesionados? ¿Cuántas personas con discapacidad? ¿Cuántas familias rotas? Los que como sociedad y gobiernos estemos dispuestos a tolerar. Recordemos que en nuestra región se mueren el doble de las personas en nuestras calles, avenidas y carreteras que las que fallecen en Europa. Y ustedes, como grandes aliados de la causa, como tomadores de decisiones desde organismos técnicos, quisiera saber y entender el compromiso que tienen con la sociedad civil y con las víctimas. Las víctimas deben de ser el centro de toda política pública de seguridad vial en nuestros países y en el mundo. Las personas es el principal valor que tenemos los países. No podemos seguir tolerando las muertes de niños, niñas, jóvenes en nuestros países. Eso va en contra del interés superior de niños, niñas y adolescentes. El pilar 5 de los decenios de acción por la seguridad vial es el último. No nos gusta que sea el último, pero entendemos que hay que trabajar en los 4 primeros pilares para evitar tener un pilar 5, la atención prehospitalaria. Por favor, no olviden a las víctimas en los países de la región. A las víctimas es muy fácil silenciarnos, víctimas directas e indirectas. Olvidarlos, enterrarlos. Tenemos 17 muertes en la región por cada 100,000 habitantes, cuando en Europa son 9 muertes por cada 100,000 habitantes. Desafortunadamente estoy escuchando en todos nuestros países el incremento en la estadística después de la pandemia. Ese es un foco rojo, no es un número, son personas, son familias. Que los observatorios visibilicen el tema como temas de salud pública, como temas de personas, no somos números. Las asociaciones de FIGBI de la región estamos dispuestas a trabajar con ustedes para generar políticas públicas y presupuestos dignos para que ustedes hagan bien su trabajo, porque entendemos que la estadística es el único indicador o el indicador más duro para que sus autoridades, sus presidentes, sus secretarías de Estado puedan voltear a vernos y puedan valorar el gran trabajo que ustedes hacen. No puedo dejar de mencionar aquí a la asociación miembro de FIGBI en República Dominicana, la Fundación Mariceli Estrella, y por ello estamos aquí. Aquí está Vicente, por favor, que te conozcan. Él es nuestro representante de FIGBI en República Dominicana, tras el fallecimiento de su hermanita de 4 años de edad, hace 25 años, Vicente, 28 años.
No podemos seguir viviendo estas tragedias en un país tan hermoso como este, ni en toda la región. Es cuanto. Gracias por permitirme el uso de la voz. Gracias. No, gracias a ti por recordarnos por qué estamos aquí. Y hablaba Pere hace unos momentos de la importancia de empoderar a los organismos de la sociedad civil, y quizá podrías ahondar un poco más en términos del rol o de las agencias en este empoderamiento, que puedan eventualmente trabajar con los organismos de la sociedad civil para hacer sinergias que permitan que se avance de forma más efectiva desde las agencias de seguridad vial. Bueno, hay dos elementos básicos para la seguridad vial de un país. Uno es la sociedad civil, entre las cuales están las empresas, que aquí ya están trabajándolo, y el otro son los medios de comunicación. En seguridad vial lo que buscamos es un cambio de hábitos y comportamientos de los ciudadanos. Hoy en día, sin los medios de comunicación, es imposible conseguir consolidar un cambio de hábitos y comportamientos. Con lo cual, los medios de comunicación son aliados de la política de seguridad vial, pero no son que ellos me han dicho y dicen, no, forman parte de la política de seguridad vial, se han de posicionar, ellos han de sentirse útiles, son imprescindibles para este cambio de hábitos y comportamientos. Es decir, no es un elemento extraño que explica cosas, no, forman parte del sistema. Y el otro, desde luego, es la sociedad civil. Lo he dicho antes, es demasiado importante para dejarlo todo en manos del gobierno. Punto uno. Punto dos, los responsables del gobierno, cuando nos giramos, hemos de sentirnos acompañados. Si estás solo, es que no te van a hacer caso. Has de buscar cómplices, en el buen sentido de la palabra. El Automóvil Club, ya no digo las aseguradoras, que les va la cuenta de resultados. A las aseguradoras les interesa que se reduzcan los accidentes y las víctimas, porque tiene reflejo en su cuenta de resultados. Quiero decir que todo, ya no digo los que hacen vehículos, los que construyen, venden vehículos, es que al final están vendiendo, ¿qué quieren? ¿Tener la sensación de que están vendiendo ataúdes? No, ellos están implicados, ellos tienen que poner algo, en fin, de su parte, porque están en el eje, en el centro del sistema. Con lo cual, hay ejemplos. Bueno, en España, por ejemplo, algunos ejemplos. Sí que hay una aseguradora que crea unos premios periodísticos a la seguridad vial, y cada año premia al mejor reportaje de televisión, de radio o de prensa escrita o de redes sociales que se ha hecho sobre seguridad vial, con lo cual pone en valor el trabajo de los profesionales de los medios de comunicación y los lleva al terreno de la seguridad vial. Premios a la mejor iniciativa, a la municipalidad que ha obtenido mejores resultados en seguridad vial, municipios de menos de 50.000 habitantes que no hayan tenido ningún fallecido, premios a la mejor iniciativa o el mejor invento, premios a la mejor escuela que ha hecho no sé qué programa ámbito sobre seguridad vial, premios a la municipalidad que se ha distinguido en su compromiso con la movilidad segura y sostenible. Es decir, un poco poner inventores de cosas que tienen que ver y que ayudan. Es decir, un poco excitar, premiar, poner en valor todo lo que hace la sociedad civil o que puede hacer a favor de la seguridad. Y lo de las empresas, vamos, ya pero veo que aquí lo tienen ya claro. Hay que llevar la seguridad vial a las empresas. Son muchas empresas, meter dentro la seguridad vial. Ellos tienen, todos tienen en las empresas el departamento aquel de accidentes de trabajo, ¿vale? Bueno, uno de los principales accidentes de trabajo es el que se produce al ir, al volver o durante la jornada en la vía pública, el accidente de tránsito, con lo cual tienen que incorporar la seguridad vial a sus políticas de prevención de riesgos laborales que se llaman las empresas. Nosotros estamos trabajando ahora en unos cursos de conducción segura y eficiente para motos y para automóviles. Este es un proyecto que tenemos que, además, para el que lo haga, tendría puntos, recuperaría 2 o 4 puntos para la licencia de conducir por punto. ¿Cuál es la idea que hay al final? Al final es que si esto se consolida como una buena práctica,
las empresas cada 5 años o así lleve a sus trabajadores a hacer un curso, esto que es un curso teórico práctico, donde se pone al día de conocimientos y donde además ve los hadas, porque los vehículos ahora llevan todo de ayudas a la conducción que nadie te explica y que no sabemos utilizar porque no hay ningún sitio donde nos lo hayan explicado bien. El recorrido hay mucho, pero insisto, la sociedad civil es el elemento básico y fundamental. Y si no, nos encontraríamos muy solos. Los responsables, ante una magnitud de este tema, te giras. Estás solo, estás perdido. Nadie te va a hacer caso. Muchas gracias. Karina, viniendo de la sociedad civil y ahora teniendo este encargo que te da el Gobierno de Chile, tus reflexiones al respecto. Bueno, sí, como tú bien mencionabas, yo vengo de la sociedad civil. Yo anteriormente formé y trabajé en una ONG dedicada a temas de seguridad vial y vengo vinculada a este mundo hace muchos años y hoy me toca desde esta vereda articular y obviamente el trabajo no puede ser solo, no tenemos una bala de plata para resolver el problema, ni tenemos a una única persona o entidad que va a tener la solución ni la respuesta definitiva a esta gran pandemia que estamos enfrentando. Por lo tanto, coincido absolutamente con que la sociedad civil es clave, nos ayuda, tienen que ser nuestros aliados para ese convencimiento necesario que hay que hacerle a nuestra clase política también para tomar decisiones, para avanzar en estos temas. Y también quiero destacar lo que dijo Pérez respecto al incorporar al mundo privado. Es un mandato que hizo, o sea, un llamado que hizo Naciones Unidas y que en verdad se torna súper necesario porque ellos tienen un brazo armado súper poderoso que nos puede colaborar y nos debe colaborar en estos temas. En Chile el año pasado creamos una alianza público-privada, entendiendo que las alianzas público-privadas sí tienen un valor, y creamos el Pacto Nacional por la Seguridad Vial, donde hoy día ya son más de 50 empresas de distintos rubros que están participando y que están incorporando dentro de sus políticas laborales la seguridad vial. Y sobre todo nos pega bastante porque tenemos varias empresas hasta el momento que son empresas que tienen flotas relevantes, flotas importantes, que sus trabajadores se están exponiendo constantemente y están generando una interacción no menor con el resto de la sociedad. Por lo tanto, tenerlos a ellos de esta vereda, aprendiendo de estos temas, porque las empresas no necesariamente tienen por qué saber. Aquí se genera una comunidad de práctica en donde nosotros como ente técnico las apoyamos en el desarrollo de sus políticas. Entre las empresas, entre las mismas empresas van intercambiando experiencias que han sido provechosas unas con otras, se van generando alianzas y porque además vamos impulsando proyectos que desde el Estado, desde el órgano técnico a cargo de la seguridad vial, necesitamos mover y los tenemos además de aliados junto con la sociedad civil. Por lo tanto, es una virtuosidad esta alianza público-privada, además de obviamente el trabajo que seguimos generando con la sociedad civil, porque son actores fundamentales, actores clave, y solos no vamos a llegar a la meta, los necesitamos a todos comprometidos y con esta causa común que nos llama a todos hoy día. Muchas gracias, Karina. Estamos hablando de sociedad civil, un ejemplo, las víctimas, las asociaciones de víctimas. Hay que colocarlas en el centro de la política de seguridad vial. Que el director diga, pongas el cinturón, pues mira, unos estarán en caso y otros no. Que lo diga alguien que va en silla de ruedas, por no haber puesto el cinturón de seguridad, tiene mucha más credibilidad. Con lo cual, hay que darles voz, hay que darles visibilidad, hay que colocarlas en el centro de la política de seguridad. Son como la conciencia crítica de la sociedad respecto a lo que está pasando en nuestras carreteras. Son ellos los que dicen, esto es un disparate, y tienen razón. Y luego dicen que de aquí a unos años nadie se explicará cómo pudimos convivir con este reguero de sufrimiento y de sangre por la forma y modo de desplazarnos. Con lo cual es un elemento indispensable de la sociedad civil, las asociaciones de víctimas. Muchas gracias, Pere. Manuel, tus reflexiones finales sobre lo que se ha discutido, por favor. Bueno, suscribir lo que se mencionó, poco más que aportar, un par de anécdotas. Recuerdo año 2010 en Colombia, cuando había un borrador de plan de seguridad vial por allá y conversando en aquel momento con el viceministerio de Transporte, que tenía la competencia de poner en marcha
el plan y una serie de obligaciones o de ejes de acción, como todos estos que estamos visualizando, tenían un enorme reto por delante. ¿Saben ustedes quién movió la decisión de ese gobierno en ese momento para desarrollar y apostar por una agencia de seguridad vial donde organismos internacionales colaboramos? Fue la sociedad civil y fue la Asociación de Víctimas. Fue FICBI, fue Marit Botagisio, que todos conocemos, y fue la sociedad civil que clamaba una solución a esa brecha social, porque es un problema de salud pública, más allá de la pandemia, es una pandemia acuciante cada año que tenemos, y fue realmente el clamor popular el que llevó eso al gobierno, y el gobierno tomó una decisión que fue, bueno, pues muy acertada, la promulgación de una ley y luego posteriormente el desarrollo de la Agencia de Seguridad Vial, la agencia líder y demás. Entonces, realmente tiene que nacer de ahí ese clamor, y la sociedad civil tiene que estar en constante involucramiento con el gobierno y reclamando de una manera, obviamente, participativa, constructiva, la generación y la validación de esas políticas públicas. En cuanto a las empresas, absolutamente esencial. Actualmente estamos apoyando a República Dominicana, al Intrant, con el director de Seguridad Vial, en desarrollar una normativa técnica para implementar los planes laborales de seguridad vial. Y ahí, como decía la compañera chilena, trabajar con las principales empresas que mueven logísticamente el país. En este caso, socios como Cervecería Nacional Dominicana, que mueve cientos de camiones diariamente en las ciudades para la provisión de servicios a sus centros de distribución o a sus colmados. Trabajando con ellos, con esos actores que tienen tanta visibilidad como empresa, es que se puede generar ese efecto contagio de unas empresas con otras, y luego que sean de algún modo visibles, certificadas, que sientan que son empresas que tienen cierto posicionamiento como empresa al haber desarrollado esos planes y esa política de seguridad vial interna. Entonces, ese efecto contagio entre las empresas es muy relevante una vez que el marco normativo ya estaría aprobado. Muy bien, con esa reflexión quisiera agradecerles a los tres ponentes por sus mensajes, por sus reflexiones, que creo que dan mucho de qué hablar en los coffee breaks y en los espacios en los que tengamos oportunidad de intercambiar perspectivas. Muchísimas gracias, les pido les den un aplauso